Avui al backstage de Flashback ens visita una cantant i una compositora de Madrid que ho està patant a tot arreu. Ha aterrat aquí a casa nostra a Flashback amb una col·laboració al costat de Joan Dausà, que es diu Octubre del 24, i avui ens ve presentar el seu nou treball d'estudi que es diu Motel. Avui entra al backstage la Paula Cups. Benvinguda, Paula. Hola. ¿Cómo estamos? En el backstage de Flashback siempre empezamos con una pregunta súper profunda, así para irnos conociendo, y es ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vosotros qué tal? No, de momento bien, sí. Creo que es la primera vez que alguien nos pregunta, ¿y vosotros qué tal? Sí. Es que siempre se me hace súper raro porque en todas las entrevistas, o sea, no lo suelo preguntar, pero es como que me preguntan qué tal, digo bien y ya. Y es se como, acabó. ¿verdad? ¿Vosotros qué tal estáis? Pero es el bien de ascensor, ¿sabes? Esa conversación rápida que dices bien o estamos bien de verdad. No, estamos bien de verdad, estoy muy contenta, estoy muy contenta. ¿Ayer estuviste, puede ser, en algún desfile de moda o alguna cosa así? Estuve, sí, es que no sé qué día estamos. El miércoles estuve en el de Dominico. Ah, muy bien. Muy bien. O sea, Yo que no sé a qué estás día haciendo estamos. Un montón de cosas estás haciendo últimamente. Sí, la verdad que, a ver, ya que veníamos, como que hemos aprovechado para hacer todo al final. Estoy muy contenta, la verdad. ¿Te conoces un poco ya Barcelona? A ver, no, en verdad, cuando vengo para trabajo, al final no nos da tiempo a conocer prácticamente nada, pero sí que es verdad que cuando vine de pequeña sí que conocí un poco más como los puntos al final turísticos. Ole. Muy bien. Debutas con el álbum Motel, que es un concepto muy americano. Ya hemos visto que el álbum pues va un poco de eso, pero a mí al menos la palabra me recuerda a las pelis de asesinos, a las series de muy creepies. Es como un sitio, un lugar muy frío, ¿no? Un motel. Sí, o sea, como que para mí era ese punto en el que tú tienes una ruptura muy fuerte y entonces como que pierdes esa parte de ti, como que no te encuentras en ningún lado. Entonces como que siento que un motel al final es como ese lugar frío, como un lugar de paso, como que no vas a estar ahí mucho tiempo pero no te sientes tú, como que esa calidez de ser alegre, de ser feliz, de estar con tus amigos, de disfrutar, como que la has perdido. Entonces como que siento que es el lugar que más lo representaba. No es tu hogar. Sin haber asesinos. Sin haber asesinos, vale. Vale. En el Sí. álbum no los hay. Que la ruptura como mínimo no acabe en asesinato, está Total, muy bien. total. Sí, sí. Además, toda la estética es así muy High School Musical, bastante de Gracias. animadora y tal. ¿Qué pasa? Que normalmente las artistas se ponen estos atuendos y dices, ostras, tú de animadora no tienes nada, pero es que Paula Cups sí que tiene de animadora, tú te puedes abrir la cabeza en una pirueta. Sí, es verdad que llevo mucho sin hacer nada. Creo que como que para los shows que hicimos el año pasado sí que me subí, pero luego que tampoco... Es que a mí me pasa una cosa, que es que tampoco me quiero jugar a la vida. No, o sea, como que sí que me encanta y me hace mucha ilusión y como que siento que ha sido de una forma muy importante parte de mi vida y como que yo quería contarlo, pero claro, al final como que no es un deporte que a día de hoy estoy practicando diariamente, entonces creo que llegó un punto en el que dije, vale, si nos ponemos en serio igual es un riesgo un poco grande, como, no sé. Mejor cantamos, Pero bueno, ¿no? igual el día que hagamos un palau, igual me subo ahí a Sí, ¿eh? piruetas En por medio de todos un lados. concierto. Total. Uy. A quien le gusta mucho High School Musical, nos lo contó el otro día, es un buen amigo tuyo, Miki Núñez. Oh, manín. Es muy cookie. Miki Sí. Núñez es como, Sí. dices el nombre y dices, oh, qué mono. Sí. Le dijimos qué tal sería hacer un High School Musical a la catalana, hacer un musical. ¿Tú te verías dentro? ¿Te sumas? Sin el catalán, pero... O sin el catalán? No, me encantaría, o sea, siempre lo digo, que me encantaría aprender catalán, lo que pasa es que no tengo tiempo para. Pero sí, me sumaría, da igual que esté en catalán. Bueno, eso lo tendría que aprender primero. Claro, además tendríamos a Miki Núñez de Zac Efron, porque él dice que quiere ser Sí. Zac Efron. Tú serías más Sharpay, igual. Sí, yo soy Sharpay. ¿Es tu la personaje? verdad. Claro. O sea, como que siento que de pequeña como que intentaba decir que Gabriela y tal, porque al final es como la prota, pero no, es que Sharpay. Yo creo que cuando te haces mayor ves que Sharpay Sí. era la Es buena. Sharpay, que sí. realmente no era tan buena, Gabriela. Total. Pero tenemos Es que... realmente es la villana Claro, de todo. 100%. Sí. Ya tenemos 2 fichajes pues para nuestro High School Yo Musical. pensaba ya que lo luego vemos. Joan Dausà podría ser profesor. Joan Dausà, Total. profesor, mira. No, Claro. pero podría ser como el padre de Troy, ¿o qué? Ah, claro, también. Guau, es Sí, buena, sí. ¿eh? Estaría buena esa. Sí, es verdad. Que era como profesor de baloncesto, Claro. tal. Lo que sí que necesitaríamos una Gabriela, igual, no sé, una Kiara, de repente, Sí. ¿no? Y luego ya Ryan, ya lo pensáis vosotros, yo ya no sé más. ¿No? Ryan ha de ser, Sí, sería. tiene que ser rubio, ¿eh? Ryan tiene que ser rubio. Claro, es más complicado, deberíamos pensarlo. A ver si Complicado nos ocurre. algún artista rubio, no sé ahora. Ya No me veremos. viene. Pensamos, si no llamamos a Justin Bieber a ver si puede. Total. En catalán, pim Sería pam. increíble, la verdad.
Claro, y has Un elenco colaborado... de 10. Sí, ¿Has sí. visto? No nos está quedando mal, nuestro High School Musical. Total, sería increíble, la verdad. Has Ojalá colaborado salga, con él, has colaborado con Miki y también Sí. has colaborado con Joan Dausà, con Octubre del 24, que está sonando aquí en Flashback pues día y noche. ¿Cómo surge esta colabo? A ver, en verdad creo como de una forma súper natural al final, cero titulares. No, simplemente me escribió por Instagram y pues así. Es que, es que no hay Wow. más. Claro, pero Cuento tú le- algo más, es que es la realidad, no puedo decir nada más. Pero tú le conocías cuando te escribió, dijiste, ¿quién es esta persona? Porque claro, es música en catalán, al final es normal que tú igual no lo tuvieses controlado. Claro. Es verdad que yo no lo tenía tan ubicado. O sea, lo primero que hice realmente fue escribir a Miki. Y decirle, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, ¿Es total. majo o es un asesino de motel? Total, o sea, en general me pasa como con cualquier cosa que pasa en Barcelona o en el resto de Cataluña, como que lo primero que hago siempre, da igual lo que sea, yo, Miki, ¿qué tal es esto? Entonces le pregunté a él lo primero, sin abrir el mensaje y sin nada. Fue como, oye, me ha escrito este chico. ¿Qué onda? Contexto, onda? claro. Y ya cuando me dijo Miki que era la leche, que a él le hubiese encantado y demás, y abrí el mensaje, fue como, ¡ah, qué guay! De hecho, es que pega mucho también que Miki Núñez y Joan Dausà hicieran una Sí, colaboración. sí, sí. Igual los tenéis que juntar los tres. Total. Y hacer un remix de octubre del 24. Por favor. Estaría muy Sería bien. O una guay, baladita sí. o... Ojo, Sí, Claro. yo creo que les quedaría muy guay. Y además, claro, Joan Dausà vendrá a Madrid, bueno, irá a Madrid, no vendrá Sí. aquí, se irá a Madrid, al Palacio Vista Alegre. Sí. ¿Te ha invitado ya o no? Chívanos alguna cosa, va. Sí, sí. Yo estoy pidiendo permiso todo el rato, sí, sí. Pero- O sea, fue como casi desde el principio que ya lo sabíamos. No sé si él lo ha dicho, no sé si se puede decir, pero ahí estaremos. O sea, Me hace mucha 26 ilusión, la de verdad. octubre tendremos la primera vez que la cantáis en directo, ¿no? Sí. De octubre del 24. De hecho, Guau, igualmente, aunque no nos lo dijeras tú, el 23 de octubre seguramente viene Joan Dausà y se lo preguntaremos Sí, nosotros, sí, así sí, que sí. no te Supongo preocupes. que claro, que lo dirá. Pero sí, me hace mucha ilusión, es como la primera vez que canto allí también, entonces como que para mí es algo enorme. Claro, ¿y tú tenías pánico escénico? Sí. ¿Qué tal lo llevas eso? ¿Se ha pasado ya con el tiempo? o- Se ha pasado con el tiempo, es verdad que las 3 primeras canciones siempre estoy como... Ubicándote. sí, real, es como... Bueno, es verdad que ahora que en esta gira como que el inicio ha sido Bobo, es como que Bobo es algo y lo hago sin pensar. Como que para mí es una canción como muy fácil de hacer, sin pensar y tal. Y luego como que se va terminando Bobo y estoy como que empiezo a ser consciente. Y es como que ahí me pongo un poco más nerviosa y luego ya como en la tercera, cuarta canción ya estoy como relax. Tienes que encontrar una segunda que sea como casa también y ya después vas sola. Es ya. que ahora la segunda que estamos haciendo, que luego para la gira cambiará, Los chicos no lloran, que para mí es una canción... La amo, no la voy a criticar, pero la odio cantar. Porque es como complicada a veces. Me canso. Se me hace como muy larga, entonces no sé, como que... Entonces como que tengo mucho tiempo para pensar en plan de no quiero No. terminar ya esta canción, quiero pasar ya a la siguiente, pero bueno. Pero tú con una sonrisa ahí bien puesta. Sí, obviamente me encanta, qué ilusión, pero es verdad que es una canción en comparación al resto súper larga. Y entonces como que termina el puente, la gente empieza a aplaudir y es como, no amigos, Aún no no. se ha acabado. queda un estribillo, queda todavía. Y es como que lo ves en la cara de la gente que ya están pidiendo como a la siguiente y es como, no, yo aquí todavía. Ahora pasa, que las canciones cada vez duran menos porque la gente es que con la cultura de TikTok se cansan Sí. en nada. Les das 10 segundos y ya venga afuera. Es como... Sí. Que igualmente pues siento que ya cuando estás en la mitad de ese último estribillo ya la gente está otra vez animada. Sí. Pero es Claro. como ese momento de hay que volver a subir y todo el mundo está esperando a la siguiente y es como no. Pero sí, están muy acostumbrados a que las canciones cada vez duren menos. Hemos hablado de Miki y de Joan Dausà. Son dos artistas catalanes. Te tenemos que preguntar cómo llevas el catalán, si conoces alguna expresión o algo. Risas. A ver, lo entiendo. ¿Sí? Sí, Sí, porque enti- antes estábamos hablando y tú nos entendías todo lo que decíamos prácticamente. Sí, como que hay muchas cosas que entiendo, no como para entrar a un examen ahora, Vale. ¿vale? Pero sí, es algo que me encantaría aprender, siempre lo digo, creo que en general, antes de sacar la colaboración incluso con Miki, como que siento que en Barcelona, porque al final es a donde más vengo, siempre se me ha acogido súper bien, lo he sentido siempre como casa, como que la gente siempre me ha acogido un montón. Y eso antes incluso pues de colaborar con Miki, conocer a Miki y de empaparme también como de él y de todo lo que él piensa, siempre lo había pensado de cómo debería aprender catalán. Entonces, bueno, me descargaré, lo dije ayer, como me descargaré Duolingo en algún momento y empezaré. Ostras, Ole. es que Duolingo empieza por la manzana verde, la poma verde, la poma verde. Y Claro, pero es que yo muy eso aburrido. todavía Claro. no lo sé decir, o sea, yo me pongo un menú delante y no lo sé leer.
Pues que Miki espabile. O sea, ya se lo tenemos que decir. No, que, total, decídselo, hombre. porque en verdad es su culpa, me debería haber enseñado más. ¿Hay alguna frase, alguna expresión que quieras decir? O que algo que diga Miki o Joan. No quiero decir nada, no. El típico no puc més. Vale, pues no puc més. Perfecto. No puedo más. No, sí sé lo que significa. Alguna vez, de hecho, alguna vez yo creo que lo digo. En general en mi vida. De hecho, es que Ole. como, claro, tú también has estado acompañada varias veces por gente de OT como Ruslana, con quien Sí. tienes una colaboración, y allí estaba Kiara, y en la academia se hablaba catalán porque Noemi y Manu Guix son catalanes, y de repente salía la gente de OT diciendo no puc més, porque lo decían Claro. y lo Lo escuchaban decían. todo el Y se rato. te pega, y es como Sí, más sí. corto que no puedo más. Claro, es que no puedo No más puc hacer més. tedioso. O Sí, buenas sí. noches, no, buenas Bona nit. Claro. ¿Hay alguien más? Hemos hablado de Ruslana, por ejemplo, que has colaborado con ella, con Joan Dausà, con Miki Núñez. ¿Hay alguien con quien te gustaría colaborar? Ah, ¿con quién me gustaría? Sí. Mucha Así, gente. Lo lanzamos ya y si... Tienes que apuntar alto, lo que tú proyectar, quieras. claro. No, claro, lo que yo quiera es un Olivia Rodrigo, claro. Pues Es venga. que Está te complicado. pega mucho, Pega, sí, ¿eh? sí. Sí. Sí, como me encantaría, obvio. Y a nivel en Wow. español o en catalán, ¿tienes algún artista que dijeras, este artista me encantaría? Hay mucha gente que me gustaría, de hecho, como que no me importaría sacar una canción como full en catalán. Y no sé, como que proyecto. Es que últimamente estoy como muy mood mujeres, entonces creo que diría Julieta. ¿no? Ole. Ay, sí, estaría Guau. muy guay, claro. Sería guay. Además sería está guay. la última. Pero esa creo que chica. está como muy solicitada, entonces bueno, Sí. Es que está, creo que la cresta de la ola ahora mismo. total. No, pero- Así que bueno, en un futuro. 2024 has proyectado la colaboración con Olivia Rodrigo, a ver cuándo llega. Manifestado No, está. Pero ves, yo no lo manifiesto en mi casa, ¿ves? Eso sí que no. Yo lo digo en plan que me encantaría, pero como que realísticamente yo no me pongo en mi casa en plan ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, Ay. soñar es gratis, tú, de Sí, repente. al final. Yo que sé, total. ha habido gente random, yo que sé, ya sé que Abraham Mateo, A ver. Álvaro Soler están en otra liga, pero han colaborado con gente como Jennifer López de golpe y dices, ¿cómo ha pasado esto? Sí. Claro, creo que también era otro momento de todo, Claro, ¿no? son colaboraciones así más random. Es que es muy complicado sacar algo con alguien de América, no sé. Bueno, sí, de a estar. ver, si llega al final tú, ya no. Bueno, mira, sí, ojalá llegue y me tenga que volver a sentar aquí y decir, mira, amigos, Teníais razón. lo manifestamos, pasó. Total. Hombre, Claro entonces que sí. empezamos a decir cosas, yo ya Total. también pido cosas, puestos a pedir. Y hubo una época también que hubo un problema con la discográfica que no podíais subir contenido en TikTok. ¿Cómo lo gestionaste esto? Mal. Muy mal. Sí, lo llevaste mal. Sí, como que siento que yo noté mucho que como que el no postear y el no poder estar activa como que tuvo mucha influencia a la hora de el engagement con la gente que te escucha, los oyentes mensuales, como que sí que verdaderamente afecta y no había nada que yo pudiese hacer como para remediar ese problema. Claro. Entonces fue como un poco traumático, pero a la vez siento que me vino muy bien para desconectar un poquito Ya. y luego como retomarlo con más ganas. Es como si dejaras de hablar con una amiga que dices, ya vamos a hacer el café algún día, ¿sabes? Y no Nunca estabas pasa, con ¿no? tus seguidores y después de repente pudiste volver. O sea, es que creo que al final pasan tantas cosas y hay tantos artistas que aparecen nuevos que Ujú. la gente realmente... Habrá muchos que sí, pero mucha gente como que no es que te quieran menos o qué tal, si es que no, al final todo el mundo sigue con su vida y acoges a nuevas personas y pues te olvidas de la gente que no está. Claro. O sea, es como que continúas con tu vida y ya está, como todo el mundo. Entonces, pues bueno, pues y como sí. en redes pasa mucho esto, de que todo caduca Claro. muy rápido, todo el mundo se Total. cansa muy rápido, entiendo Sí. el miedo de golpe a no poder Total. postear. Que no podíamos hacer nada prácticamente, pero bueno. Total. En el álbum, Paula, tienes una canción que es Línea 7, que habla de lo que nos ha pasado a todo el mundo, que es de enamorarnos en un tren, en un metro, en el transporte público. Tú cuando ves a una persona ya dices, vale, esta gente me va a caer bien, o proyectas con él o con ella. Creo que sí. Buah, es que nunca me lo habían preguntado. Vale, creo que sí, como que creo que capto las energías de las personas muy rápido. Sí. Es como que ya sé con quién no me voy a llevar, ya sé con quién me... Sí. Es que el 90% Mira de los las ojos. veces, a mí Es me que pasa es que una no verdad. fallo y es a veces una putada porque dices, jolín, me quiere caer, quiero que esa persona me caiga bien Pero y tiene algo que... tiene una vibra que sabes que no. Sí, luego es verdad que también me ha pasado tipo con una de mis mejores amigas del colegio, que al principio nos odiábamos. Pero eso pasa cuando maduras Pero un nos sentaron poco. juntas Ajá. y no sé, ella me tenía un poco de tirria y pues yo como ella me tenía tirria, pues yo Pues de yo vuelta. más, ¿no? Claro. Entonces, pero luego hemos sido como inseparables toda la vida y a día de hoy seguimos siendo súper Ajá. amigas. Entonces, claro, pero fue eso, un mesecillo que Que Un poco ahí, de ahí, ¿no? rifirrafe. costó.
Y claro, muchas de tus canciones van dedicadas a historias que has vivido tú. ¿Alguna vez has recibido algún mensaje diciendo, esta canción va por mí? No, tío. Pues No. a mí me No. falta el salseo ahí, ¿eh? Claro. Ya ves, es que yo no doy titulares, ese es un problema en mi vida. Pero bueno, no pasa nada. ¿Pero tú las haces Vendrán. pensando en alguien? Sí, todas, ¿Sí? O sea, todas son experiencias que me han pasado y todas Vale. tienen nombres y apellidos. Lo más divertido es pensar que habrá un chat de amigas diciendo, Claro. tú, esto va por nuestro amigo, no sé 100%, qué. no, 100%. Yo, sobre todo como la gente que quizás ha crecido conmigo y ha visto que no necesariamente eran amigos, pero pues típico que iban a un colegio cerca o que salíais por los mismos sitios o lo que sea, que han conocido mis relaciones. Supongo que habrá como gossip. Oye, ¿esto por quién irá? Te puedo decir yo Será que sí, por porque yo lo por haría la primera, ¿eh? Real. Y habrá gente que comente a malas en plan, guau, se ha pasado, guau, yo qué sé, no sé. O esto es mentira, se lo ha inventado. Sí, seguro. Vamos, yo creo que yo también lo haría, la verdad. Pues si sentís que Sinceramente, a mí estáis... me gusta mucho un salseo. Hombre, no te voy a ¿no? mentir yo. A veces hay que manifestar salseos, por lo tanto tenemos que manifestar que alguien ¿También? te escribirá por alguna canción. Y que lo podré contar. Claro. ¿no? Sí, pero no me han escrito. También es que yo no sé. O sea, yo siempre. Mi tipo de personas son. Típicos surferos que pasan de todo, aunque no hagan surf. Ya tienes o sea, el pero tú red sabes como flag, el ¿eh? flow, pura vida, pues De eso. Entonces, desconecto yo no del sé, móvil. claro, yo no sé si realmente ellos saben que me dedico a la música. O sea, como que ese es el nivel. Ah, wow. Sí. Vale. Real. Difícil pues que te escriban de vuelta. Total. Tenemos que revisar el prototipo de chico, ¿eh? Sí. Pero bueno, de repente te encuentras un buenazo y. Y tú dices, y mira. ojo, total. Pues mira, que me conteste. Estamos con Paula Cups en el backstage de Flashback y llega el momento de jugar un poco en el programa. Vamos a hacerte el Vale. test del salseo, ¿vale? Vale. Se lo hacemos a todos los invitados. Vale. Primera pregunta, ¿cuál es el contacto más famoso que te haya enviado nunca un mensaje? Xavi de la Oreja de Van Gogh. Oma. Ole. Bueno, cuidado ahora a ver si te Sí. tiran la caña, ¿eh? Oh. No creo, no. Para no empezar creo. a actuar con ellos. ¿Y cuál es la cosa de famoso más heavy que te haya pasado? Que te hayan reconocido en algún sitio random, que te hayan pedido alguna cosa. A ver, es que creo que no me pasa como nada como súper... guau. Pero como que creo que a mí lo que más me sorprende es cuando alguien me reconoce... Al lado de mi casa hay una tienda que los dueños son chinos, pues bazar chino, y cuando me reconoce a alguien allí es como que alucino. Como, no sé, esa es como típica tienda pues a la que voy siempre y pues en pijama, en pintas y de repente oigo por los pasillos, es Paula Cups. Y tú, Oh, no. Y tú justo ahora que voy en chándal. ¿Te tienes que esconder o te haces la foto? Depende de las pintas. Es que claro. Pero siempre me hago las fotos. Aunque Pero he vayas de con decir pintas. que intento como hacer un poco la loca. Si no me lo han pedido como directamente, yo digo es Paula Cups. Digo, bueno, luego vuelvo. Ya. Porque es que siempre voy en pijama, pero no, si las veo como y me piden una foto, yo por supuesto que me la hago. Pero si es más como cotilleo, digo, bueno, luego vuelvo. Salimos Más arreglada. corriendo. Vuelvo, me cambio y ya. Ya volveremos, sí. ¿Tienes algún ritual antes de salir al escenario? ¿Qué va? No. No, cero. Era como, no sé. Lo dices con decepción, tía. Sí, tío, es que no tengo nada. No, pero no sé, si te pones nerviosa y tal, que tenga que estar algo justo en el sitio. No, ¿no? No, O alguna cero. manía, Ole. supersticiones. ¿Qué va? Es que cero, me encantaría decir, está "Buah, genial. es que si no piso el escenario, lo primero con el pie derecho no funciona", pero es que no ni lo pienso. Es como que salgo y lo Mejor. que tenga que ser será. Porque si subes con el izquierdo, después a la gente que tiene supersticiones Sí, dice que le Claro, va mal, no, ¿sabes? no tengo ningún ritual, no hago nada, o sea, caliento la voz, Ajá. sí, pero no hago nada especial ni nada. Bueno, está bien, paz mental, es eso, prácticamente. ¿Y el máximo red flag de una persona para ligar contigo? Algo que digas, uff, por aquí no paso. A ver, es que claro, hay muchos red flags como heavy. Pero creo que algo como de primera conversación, si yo te conozco de primeras y estás hablando conmigo, creo que si me hablas de dinero, de lo que tienes, creo que es como la peor forma de... Uf, Como que creo que lo odio, en plan, sería como, ay, me da la pela. No, me nadie da lo había igual. dicho y es buena, ¿eh? Totalmente. Porque hay mucha sea, gente hay que a la mu- mínima ya está hablando de dinero. Sí, real, y lo que tiene y cuánto le ha costado un reservado esa noche, me da igual. Me da igual. Paga la real. copa, ya está. Calla. No, es que ni siquiera, no quiero que me invites, me da igual. Claro, Sí. Y no quiero Entonces ir lo a odio. reservado si me lo paso mejor en la pista. Eso Sí, es sí. verdad. Total. Entonces como que odio ese tipo de persona que te habla de lo primero, como de lo mucho que tiene y lo guay que es. Ya está. Es el mismo tipo de persona que cuando te metes en una pelea dice, tú no sabes de quién soy hijo yo. Real. no. Real, Cuidado, tú tú no sabes sabes quién quién soy. Mi papá mañana te echa, madre No, mía. no lo sí. soporto. Creo que eso es lo que peor llevo, de verdad. Es como que me iría, como que no le contestaría a la Ole. persona. ¿Y cuál es el máximo red flag que consideres que tengas tú? ¿Cuál ¿Cuál de quieres? ellos, no? ¿Cuál de todos? Guau.
Que odio que me hablen por la mañana. Bueno, tengo mucho seguro, ¿eh? Uf, Vale. Yo soy de tu equipo. Pero odio que me hablen por la mañana, de verdad. Es como que a mi novio intento que no se despierte, ¿sabes? Como ¿Te sales tú primero de la salgo cama? yo primero de la cama e intento estar como sólidas 2-3 horas yo trabajando en silencio. ¿Cuántos ratos has dicho? 2-3 horas. Madre mía, Paula, pero eso es muchísimo rato. Pero Una ¿cuánto- cosa es con el café, un ratito, media hora. ¿Cuánto necesitas? No, es que Claro, es que, a ver, si al final la gente Se no te va a levanta- poder decir nada. No, se levanta el Guau. chaval y dice, te vayas a dormir y que necesito 2 horas más. Hasta la hora de la comida no, ¿sabes? Hasta la hora de comer no hablamos. no, pero Guau. es que, a ver, yo soy una persona que se despierta muy pronto. Vale. ¿Qué significa muy pronto? Como 7 de la mañana ya estoy trabajando. Claro, entonces. Y eres una persona que se despierta tarde. Ujú. Entonces, pues ya de 7 a 10 de la mañana hay 3 horas. No cuentas con él ya. Claro, pero me encanta no contar con él como están en porque Ya tienes el Guau, titular, guau. Paula. No. ¿Hasta las 10? No, pero es que te voy a explicar. Yo soy una persona que se distrae muy fácil. Vale. Y me cuesta mucho concentrarme. Y entonces como que esas horas en las que la gente suele entrar a trabajar como 9:30, 10, entonces como 3 horas que le dedico por ir para el proyecto sin ninguna distracción. Está bien. Sí. Entonces, claro, en el momento en el que ya se levanta ya me pongo a hablar, ya no sé qué, y ya no trabajo igual. Y lo dices como que te da mucho palo y es verdad. O sea, te está dando Ay, mucho no. palo Pero tener está que bien, hablar. es No, no, sí, sí. comunicación al final. Total. No Pero me que bueno, hables que tranquilo. también es natural, él se despierta tarde. O sea, yo Claro, no le tengo sí, que sí. obligar. Y está muy bien que tengáis como ese lapso que tú aprovechas Claro. para currar. Y me encanta, la verdad. Y le quiero muchísimo. Por eso. Y la última, que es la de más salseo de todas, Oh, no. es ¿cuál es el sitio más extraño donde Espera, has espera, hecho otra vez. ¿Cuál es el sitio más extraño donde has hecho cosas íntimas? Es que, ves, yo soy una persona que os va a dar cero salseo. No, pero es que soy de tu equipo 100%. Ahí, sí. O sea, yo diría que la playa. Ah, bueno, mira aún. Sí. Pero tampoco, ¿no? No es tan como típico extraño. sitio. Es de teenager. Claro, Sí. típica playa por la noche, no puedes hacer nada porque eres No hay pequeña, casa, claro, no hay sí. casa. Y Sí, dices sí, aquí sí. mismo. Total, no hay nadie, entonces tú dices, bueno. No, nos han contado historias muy Sí, sí. random Claro, en este ves que programa. yo- Pero, a ver, no. Pero es normal. Yo creo Sí, que sí. esto ya es de superestrella. Hacer Y lo hem- ciertas cosas solo puedes hacer si eres muy famoso. Bueno, y que lo hemos dicho, que donde haya una cama... Sí, que se quite el resto. Total. Sí. Te hemos preparado otro juego, Paula, que es el confesionario del ex. Vale. ¿Vale? Vamos a ver cuánto has pecado con las exparejas. Vale. Va poniendo cara de, oh no. ¿Alguna vez has llamado a un ex borracha a las 3, a las 4 de la mañana? No. ¿No? Pero consciente que es peor. Eso me parece... Realmente sí. O sea, borracha nunca. Pero Vale. yo creo que, o sea, sí que he vuelto, ¿sabes? Como que sí que tal, te echo de menos, tipo, sí. Pero realmente es más valiente hacerlo sin ir borracha, porque Claro. borracha tiene esas cosas, no, Tienes es la que iba muy excusa. borracha, tal... Está muy bien. Yo, a favor. Es que, claro, ves, y tampoco yo soy una persona que beba mucho, entonces, consciente. ¿Y alguna vez le has puesto likes a tu ex para decir, hey, que estoy aquí todavía, te estoy viendo? A ver. No y sí. O sea, no a mis ex porque son típicos que no utilizan mucho las redes sociales, entonces Vale. es muy difícil. Pero típicas personas con las que sí que no, Un pues a poquito. veces. Claro. Es Cuando muy- está la típica historia, tal. Es muy green flag que no usen mucho las redes. Sí, no sé, a mí No sé qué tampoco... decirte, porque a mí Ah, últimamente uy, estoy vale, ya no 50-50, estamos en el sí. mismo equipo. 50-50, Sí. claro. Ya. Una cosa es en plan no utilizarlas tanto y otra cosa es como no No estar. estar, claro. Ya, Hay un, ya. hay un componente psicópata también, opino. Depende de cómo. Que también entiendo que quieras privacidad, es que claro, cada persona es Hmm. un mundo. Pero no sé, No no puedo, es que no puedo, no tengo otra opción, no hay. Típico que le ves una foto y piensas, no era tan guapo. ¿Eso lo has hecho? Eso pasa. Sí, sí, pero ni siquiera en fotos como en persona también siento que la gente decae un poco, ¿no? Decae. 100%. Pero porque dejas de idealizar a la Sí. persona. Claro, entonces como Total. que tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que yo haya estado como tan ciega? Sí. Ciega, literalmente no Sí. veía nada. Cuando te he visto digo, ostras, qué error más grande. Que no, pero es que seguro que también lo dicen de mí, no pasa nada. No, claro, sé, sí. me siento mal por decirlo, pero es que seguro Que que, no, hay que alguno claro que de, sí. de ellos que también piensa, tío, pues esta niña tampoco era para tanto, Yo ¿sabes? creo que pasa con todo el mundo. Claro. O sea, Sí. a mí no hay un chico con el que no me haya pasado, Y sinceramente. luego hay gente que no empeora y ya está, y pues la vida, qué Es dura. qué Es buena muy vida dura con la gente. para ellos, total.
Pero hay gente que sí y que habrá gente que también lo piense de mí, entonces no me voy a sentir mal por haber dicho lo que he dicho. No, claro que no. Porque lo he dicho. ¿Y alguna vez has colgado alguna canción en Instagram a modo de indirecta? O sea, estando soltera constantemente. O sea, real. Guau. Sí. Es una forma de ligar. O sea, bueno, sí, si lo ven. Si lo ve quien lo tiene que ver. Claro, pero sí, o sea, cuando estaba soltera, 100% como que esas llamaditas de atención las intentaba. ¿Ya has dedicado alguna canción entera a alguno de tus ex? Oma, yo creo que todo el disco, ¿no? ¿Cuántas de ellas? ¿Tú qué crees? No sé, pues... No sé, ¿Cuántas porque canciones tiene el disco? si no te han escrito, 14, si no te han escrito, para que lo sepan y se lo confirmas, ¿sabes? Que no, o sea, todas, o sea, no todas para la misma persona, pero todas. ¿Y no tienes curiosidad de saber si las han escuchado o no? ¿O alguna vez has pedido permiso para explicar alguna cosa o simplemente has hecho la canción y ya está? Sí, y ya. Yo ya no que lo podría, reciban como quieran, ¿no? Sí, o sea, a ver, como que siento que siempre se hace desde el amor y del respeto y que es que al final como que mi forma también como de sanar es contar las cosas y escribirlas, entonces como que siento que al final pues, esa canción se puede quedar en un cajón o no, pero como que al final las escribo, entonces bueno, no sé. O sea, sí que espero que no les sienten mal, eso sí, porque Bueno, a ver, no tiene seguro como esa que no. intención. En una has decidido usar el insulto menos insulto, que es bobo. Total. Que realmente A podías ver, haber... No, es- yo hubiese es súper escuchado... blanco, claro. Seguro que en el primer borrador no ponía bobo. Gili, ¿sabes? Ay, te imaginas. Era muy largo Era para muy hacerlo largo, como claro. animadora. Dame una G, Claro. dame una I, ya está. No, es muy... Decidiste muy bobo y ya larga, está. claro. Too much. Pues Paula Cubs, un placer poder charlar contigo. Igualmente. Puedes volver cuando quieras a Barcelona Gracias. y al backstage también. Y estaremos muy atentos al 26 de octubre Muchísimas gracias. con el concierto Con con Joan Joan. Dausà. Muchísima suerte como hotel. Gracias. Merci. Gracias. Backstage, amb Marc Frigola i Mariona Córdoba.